Vamos ahora con otra historia, Patti, que tal vez muchos de ustedes recuerden y que tiene como protagonista a esta joven polaca, que claro, ahí aparece siendo más niña, pero que ahora insiste en que podría ser Madeleine McCann. Ella es una joven polaca que hace algunos años había captado la atención en el mundo porque decía ser Madeleine McCann. Se había hecho ahí algunas muestras genéticas que descartaron después cualquier vínculo con ese caso, pero ahora nuevamente vuelve a estar en la palestra porque, según un experto en bioquímica, se presentó un informe de ADN que podría indicar alguna conexión biológica con Jerry McCann, con el padre de Madeleine. Esta es una información que recoge el diario Daily Mail en Reino Unido y que citan a un doctor que se llama Monte Miller y que, de acuerdo a el análisis que él hizo, existiría un 69,23% de coincidencia genética entre Jerry McCann y Julia Wendel, lo que según este experto sería una coincidencia perfecta entre padre e hijo. Ahora, hay un tema aquí, Patti, que hay que considerar, y es que este médico tomó muestras genéticas que había extraído la policía de la habitación donde desapareció Madeleine en Portugal. En ningún momento los padres de Madeleine entregaron muestras directas. Ya, y ahí donde yo tengo la duda, porque los padres no se han hecho un test como para poder resolver esto, ¿es o no es? Sí, y cuando se conocieron las primeras versiones de esta joven hace algunos años, habían desestimado ahí cualquier relación con ella. Ella en su momento hizo toda una difusión en redes sociales donde decía tener algunas similitudes físicas con Madeleine, por ejemplo la característica mancha en el ojo, que claro, ahí algo de eso hay. Ella dice que después esa mancha se fue difuminando con el tiempo. Claro, ella es adoptada. Sí, de una familia polaca que también ha desestimado todas estas afirmaciones de su hija. Ella dice no recordar muchos detalles de su infancia, pero lo cierto es que también cercanos a ella han sido bien escépticos en las versiones que ha entregado, que han sido versiones que en distintas ocasiones ha ido cambiando también y que genera ahí dudas dentro de su propio círculo cercano. ¿Qué ha pasado con la reunión entre representantes de Estados Unidos y Rusia, que estaba fijada para hoy en Riad, en la capital de Arabia Saudita? Ya se produjeron esos primeros acercamientos en una cumbre en la que se buscaba restablecer relaciones entre ambos países, relaciones que desde la invasión a Ucrania están en su punto más bajo, pero también con la propuesta de Donald Trump de lograr un acuerdo de paz en Ucrania, que estuvo ahí presente obviamente en esta conversación, y tratar además de ver cuándo podría concretarse la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿A qué se ha llegado hasta ahora en estos diálogos? Ya dijeron que acordaron restablecer el personal de las embajadas, crear equipos de alto nivel para discutir la situación en Ucrania. Se habló de la posibilidad de una cumbre entre Trump y Putin, pero todavía no se conoce ni la fecha ni el lugar en el que eso debiera ocurrir. Pero claro, aquí el objetivo principal de esta cumbre, uno de los principales objetivos, que era no solo restablecer relaciones, sino que también discutir alguna salida para la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha sido también otro tema que ha dado que hablar, porque el gran ausente de esta reunión es una de las partes involucradas, que es Ucrania, al igual que sus aliados europeos, que han advertido que desde Ucrania no van a aceptar aquí ningún acuerdo que no cuente con la participación directa de representantes ucranianos, y que no van a ceder a las exigencias que está planteando ahora Rusia, que es que se reconozca su control sobre las regiones que están bajo las regiones de Ucrania, que están ahora bajo control ruso, y que Ucrania no pase a ser parte de la OTAN,
que era también uno de los objetivos principales del gobierno ucraniano. Y es por eso que también ayer en la reunión en París, donde estuvo ahí presente el presidente Emmanuel Macron y otros representantes de la Unión Europea, se habían fijado ahí también un cronograma para ver cómo van a abordar esta nueva relación que se está dando entre Estados Unidos y Rusia. Y hace tiempo que no teníamos, Pati, noticias de Corea del Norte, que ahora salieron a criticar nuevamente a Estados Unidos por otro de los temas que se había conversado ahí en la conferencia de seguridad de Múnich durante la semana pasada, porque en esa oportunidad desde Estados Unidos y sus aliados en Asia volvieron a insistir en la desnuclearización de Corea del Norte, que es algo que desde Norcorea describen como absurdo. Ellos dicen que tienen la intención de seguir expandiendo su arsenal nuclear y que siempre ellos han considerado que sus armas nucleares son un medio legítimo de autodefensa que es vital para ellos a la hora de preservar la paz. Son declaraciones que se dan en reacción a estas conversaciones que hubo entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que fueron conversaciones en las que hablaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación militar, de reforzar además las sanciones contra Norcorea, pero Pyongyang, como suele responder frente a este tipo de declaraciones, dijeron que ante cualquier medida que vaya en esa dirección van a responder de manera abrumadora y decisiva. Cambiemos de tema porque murió Yolanda Montes, más conocida como Tongolele, conocida actriz, bailarina y ícono de la llamada época de oro del cine mexicano. Ella murió a los 93 años por un infarto y algunos problemas respiratorios. Además, ella nació en Washington de padre mexicano y madre estadounidense en 1932 y a mitad del siglo XX se hizo conocida por sus bailes, por su belleza y con su mechón blanco además característico, ¿no? Ella migró después a México cuando era adolescente y fue ahí que comenzó su carrera como bailarina en centros nocturnos de Ciudad de México y ahí se convirtió en una figura icónica de esa época. Ella protagonizó además algunas películas en México en momentos en que la industria cinematográfica de ese país cobró importancia. Y ella estuvo casada además con Joaquín González, un músico cubano. Tuvieron 2 hijos, él después murió en 1996, pero desde hace tiempo que estaba sufriendo algunos problemas de salud. 93 años, sí. Pero inevitable también sumarlo a lo que ayer contabas de la muerte de Paquita La del Barrio, que estamos hablando como de divas importantes en la historia de la música, de la cultura mexicana, que fallecieron con apenas un día de diferencia. Claro, y en este caso ella ya se había retirado en 2015 de la vida pública por demencia senil. Se le había diagnosticado además Alzheimer, que había avanzado, según cuenta su familia, con mucha rapidez.